buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la primera sesión programada por parte de la empresa consultora de proyectos Bluescore acerca del software de QGIS. La empresa ha programado 3 clases gratuitas. El día de hoy, el próximo martes 13 y el próximo martes 20. Son pequeñas sesiones de aproximadamente 45 a 70 minutos, en las cuales vamos a ver temas básicos del uso del software. Hoy empezamos por la introducción del software, en la siguiente semana hablaremos de geoprocesamiento y en la última semana hablaremos acerca de la presentación de mapas. En un principio las clases se iban a dar por medio de la plataforma Zoom. Debido a la cantidad de inscritos, tuvimos que remover el límite de inscritos para que podamos desarrollarlo por otro medio y se seleccionó la plataforma de YouTube. Sí, así que vamos a realizar la clase por este medio. De igual forma, en el chat se encuentra el equipo de Bluescore. Cualquier duda o sugerencia pueden escribir como comentario y sí les estará respondiendo. Vamos a iniciar con este primer tema. Por ser hoy nuestro primer tema, básicamente es una introducción a la interfaz de QGIS en su última versión y también vamos a introducirnos un poco en el tema de GIS, Sistemas de Información Geográfica. Mi nombre es Johnny Blas Jaimes, especialista GIS. Y vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. Empiezo con la iniciación de los SIG e interfaz de QGIS, nuestra primera sesión. E iniciamos viendo qué es un SIG o denominado GIS también. Sistemas de Información Geográfica, ¿cierto? Las definiciones aceptadas, una de ellas, es un conjunto de metodologías, herramientas y personas. Ojo con ese concepto, conjunto de metodologías, herramientas y personas que actúan lógica, coordinada y sistemáticamente para almacenar, desplegar, consultar, analizar y modelar datos geoespaciales, de tal manera que sirva como información base para la toma de decisiones. Es una de las definiciones aceptadas de mayor referencia en el medio. No obstante, tenemos otra definición del Dr. David Cousin, miembro de la UCGIS, que lo define de la siguiente manera y que para mí es bastante acertada. Un GIS es un sistema de soporte para la toma de decisiones que involucra la integración de datos referenciados espacialmente, obviamente en un punto de ubicación. Ok, entonces podemos armar una definición un poco más holgada. GIS, conjunto de metodologías, herramientas y personas, que es información base para la toma de decisiones, involucran integración de datos referenciados espacialmente. ¿Sí? De datos referenciados espacialmente. Ello viene a ser un GIS. Ahora, ¿con qué software contamos para hacer trabajo GIS? ArcGIS, el más conocido, GBSIF, MapServer, AutoCAD Map 3D, también de la empresa Autodesk, y obviamente QGIS. Cada uno de estos software tienen funcionalidades muy parecidas, pero con herramientas distintas. Algunas son más completas que otras, algunas requieren licencia, otras no la requieren. Algunos necesitamos tener una conexión de red más estable que en otra. Tienen características propias. ¿Sí? Pero podemos trabajar en cualquiera de estos software
cuando se trata de GIS. Hay muchos más, pero estamos tomando de referencia solamente algunos. Vuelvo a repetir: ArcGIS, GBSIF, Map Server, AutoCAD Map 3, QGIS. En nuestro caso, vamos a hablar de QGIS. Pero antes de ello, continuemos con un poco más acerca de los sistemas de información geográfica. ¿Cuáles son los componentes de un SIG? Son 4. Recursos humanos, recursos tecnológicos, datos y procedimientos para producir los resultados requeridos. Pero los vamos a detallar un poco más. Recursos humanos, recursos tecnológicos, datos y procedimientos. ¿A qué se refiere con recursos humanos? Al personal, al profesional que desarrolla los procedimientos y define las tareas que se realizará para crear un GIS. Los recursos tecnológicos, tanto al software como al hardware. Nos referimos a ello, tanto al software como al hardware. Ejemplo, tenemos en el hardware los computadores, las tabletas digitalizadoras. Los GPS también nos ayudan bastante. En cuanto al software, no solamente nos referimos a software de tipo GIS, los cuales son los anteriormente descritos, GBSIF, ArcGIS, Map Server. También requerimos de otro software como los tipo CAD, como los software de diseño, los software de tratamiento estadístico o de imagen, tratamiento de imagen, que nos van a apoyar en el proceso de un GIS. ¿Sí? Recursos humanos, recursos tecnológicos que son claves para poder desarrollar sistemas de información geográfica. También requiero datos. A diferencia de otros tipos de aplicaciones, para yo trabajar un SIG, ya sea en ArcGIS, ya sea en QGIS, trabajo con archivos externos. Estos archivos externos son denominados datos, la data. ¿Sí? Requiero contar con una serie de datos porque voy a trabajar con ubicación espacial. Por ejemplo, voy a trabajar en el departamento de Tumbes. Si el departamento de Tumbes se encuentra al norte del Perú, requiero tener información de Tumbes. Requiero tener información espacial de Tumbes. De acuerdo a la temática de trabajo, si voy a trabajar un análisis poblacional, requiero conocer la población de Tumbes representada en los debidos datos. Puede ser en un shapefile, por ejemplo. Si voy a trabajar acerca de la hidrografía, requiero tener los datos de los ríos, los datos de los lagos, quebradas, etc. ¿Sí? Requiero contar con la data, la información espacial del lugar donde voy a trabajar. Ellos vienen a ser los datos. Nosotros hemos enviado a través del grupo un link con la data. Bueno, a todos los grupos correspondientes a las clases de QGIS se les ha enviado un link con la data. Es una data de Perú. Van a encontrar hidrografía, exografía, ANP, áreas naturales protegidas, pero la información es en base a Perú. En base a otros países podemos hacer la descarga desde diversas fuentes. Por ejemplo, Chile tenemos el IGN de Chile. Brasil tenemos el INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, donde contamos con información general. A nivel mundial contamos con la FAO también. Podemos descargar información de suelos. Diversas fuentes para poder descargar información, pero va a depender mucho de la ubicación. Por tanto, de la fuente de donde descargamos el tipo de información que requerimos. Otro componente importante es el procedimiento. Sí, el análisis GIS requiere métodos consistentes y bien definidos para producir los resultados correctos. Volvemos a rebobinar un poco los componentes de un SIG: recursos humanos, recursos tecnológicos, datos y procedimientos. ¿Sí? Los recursos humanos
Es uno de los recursos más importantes. A comentario propio, para mí no es el más importante, sino es uno de los más importantes, el recurso humano, el profesional, porque ellos son quienes van a desarrollar los procedimientos. Los recursos tecnológicos es otro componente bastante importante. Entre el hardware y el software, ambos tienen una gran importancia. Puedo tener el mejor software con la mejor licencia, pero si mi hardware carece de cierta potencia en cuanto a sus componentes, una baja memoria de RAM, poco espacio de almacenamiento, entonces no me va a ayudar en el procesamiento. Tanto el hardware como el software tienen que ser de muy buena calidad. Los datos. Puedo tener el recurso humano, puedo tener el recurso tecnológico adecuado, pero si los datos no los tengo o los tengo erróneos, no voy a poder avanzar con mi proyecto JIS. Ahora bien, los procedimientos, para mí, a comentario propio, es el componente más importante. Sí, mi razón es, puedo contar con los 3 componentes anteriores, pero si el recurso humano no desarrolla un procedimiento adecuado, el proyecto JIS va a contener errores. Yo debo de contar con el procedimiento adecuado. ¿Cómo adquiero un procedimiento adecuado? Pues a través de capacitaciones, a través de la preparación continua del profesional, voy a poder establecer los procedimientos adecuados. Sí, los procedimientos adecuados. Puedo contar con los datos correctos, puedo contar con el recurso tecnológico adecuado, el recurso humano, pero si el procedimiento no es correcto, de nada me va a servir contar con buena cantidad de datos o datos trabajados. Si hago un procedimiento erróneo, un procedimiento lento, los resultados no van a ser los esperados. Hasta ahora estamos hablando de un JIS y estamos tomando solamente algunos puntos claves. La definición de un JIS, qué software puedo trabajar, con qué software puedo trabajar un JIS, y los componentes de un JIS. Un JIS, un SIG son lo mismo, ¿sí? Hablamos de sistemas de información geográfica. Ahora, hablemos un poco de los tipos de JIS. Estamos hablando de JIS primero, ojo, porque QGIS es una aplicación que me permite trabajar con sistemas de información geográfica, pero tengo que conocer qué es un sistema de información geográfica, cómo lo componen. En cuanto a los tipos de datos JIS, hemos hablado de los datos como un componente SIG. ¿Sí? Los tipos de datos pueden ser de 2 tipos. Quienes ya han trabajado con sistemas de información geográfica, esto les va a parecer muy común. Tengo rasters y tengo vectoriales, 2 tipos de datos. Cada tipo tiene ventajas y desventajas. Va a depender mucho del tipo de trabajo a realizar. Tenemos un cuadro aquí de ventajas de información raster y vectorial. Ventajas muy marcadas en un raster. Su estructura de datos es muy simple. Son celdas. Existe la facilidad para la representación de entidades espaciales continuas. Capacidad para integrar datos de satélite, capacidad de incorporación de imágenes, capacidad para la realización de análisis geoestadístico. Esto me lo brinda el raster. Esto me lo brinda un raster. En cambio, un vectorial tiene una elevada precisión, fácil de integración con CAD, ¿sí? Con software de tipo CAD. Si por ahí se acordaron de AutoCAD, correcto. AutoCAD, FreeCAD, BricsCAD. Mapas de elevada calidad, sí, la calidad es muy elevada en un tipo vectorial a comparación de un raster. ¿Por qué? Porque en un raster, si ustedes le hacen zoom, van a poder ver los píxeles. Mientras mayor resolución tengan, mejora la calidad de un raster, pero también aumenta el peso. Cosa que en los vectoriales el peso es menor, es un fichero de poco tamaño. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Hay mucho más que hablar acerca del raster, acerca del vectorial. Cada uno tiene sus propias funcionalidades.
de acuerdo al tipo de trabajo y a qué es lo que voy a representar, tanto en raster como en vectorial. Solo hablando de tipos de SIG. Ahora, ya que hemos entrado ya con algunos términos de SIG para tenerlo un poco claro, podemos ver ya un poco de QGIS, lo básico. QGIS es un software SIG de tipo SIG, líder de código abierto. Sí, es líder de código abierto para escritorio. QGIS es una aplicación de tipo SIG, software libre, código abierto FOSS. Código abierto refiere que es un software que no necesita licencia, ¿sí? Y al ser FOSS refiere a que puede ser editada por un usuario activo. Anteriormente denominada Quantum GIS, creada para las plataformas GNU Linux, Unix, Mac, Microsoft, Android con QField, actualmente con QField. Es un proyecto de la Fundación OSGeo. En 2008 oficialmente graduó la fase de incubación. Permite manejar formatos raster y vectorial. ¿Sí? Pero esto está resumido. QGIS nos permite mucho más. En QGIS puedo hacer trabajo de teledetección, geomáticos. Puedo hacer análisis raster, geoprocesamiento, georreferencia, vectorización, pero no a niveles tan complejos como en otro software. Lo vamos a ir viendo, pero puedo hacer mucho en QGIS. Y la ventaja de no tener que tener una licencia es un plus bastante bueno. Aquí tengo una ventana de QGIS. ¿Sí? Es una versión antigua. Ahora, hablemos de algo un poco más interesante acerca de la competencia que existe entre, bueno, es un versus que existe entre ArcGIS y QGIS. Ventajas, desventajas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchos ya conocen ArcGIS. Es el mejor software del medio en el tipo SIG. En cuanto a su interfaz, en cuanto a su funcionalidad, tiene muchísimos beneficios. ¿Sí? Tiene muchísimos beneficios. ¿Cuál es la diferencia con QGIS? Tengo QGIS por un lado, tengo ArcGIS por el otro. Las diferencias son la licencia. En ArcGIS hay que pagarla. Existen licencias de niveles, ArcView, ArcInfo, ArcEditor. Cada licencia tiene un monto, cada complemento tiene un costo. En QGIS no. En QGIS es completamente gratis. Los sistemas operativos en QGIS puedo hacer instalaciones en Windows, Mac, Linux, incluso en Android, pero con una aplicación que es Field. En cambio en ArcGIS solamente Windows y Linux. No hay ArcGIS para Mac, aún no implementado correctamente. En cuanto a las versiones, tengo múltiples versiones en ArcGIS para diferentes sistemas, con diferentes complementos. Y me refiero a versiones de licencia, ¿sí? Versiones de licencia. En cuanto a las versiones del software de ArcGIS, nos encontramos dentro de la serie de versiones 10. Hemos arrancado desde el 10, 10.1, 10.2, 10.5 y 10.6. En cuanto a la versión de QGIS, las actualizaciones se dan de forma más constante, son actualizaciones libres, gratuitas también. Estamos en la versión 3.15 actualmente, 3.15 14pi, ¿no? Que es la serie correcta. En cuanto a sus herramientas, QGIS tiene herramientas y complementos adicionales gratuitos. ArcGIS tiene muchísimos complementos muy buenos, pero de pago. Análisis tridimensional, el ArcScan son complementos de pago de licencia. Y muy aparte de pagar la licencia, hay que pagar por los complementos de uso.
Ahora, una pregunta que ronda bastante, ¿cuál es mejor? Y en cuanto a sus beneficios y características, no podemos tildar que uno sea mejor que el otro en términos simples, sino depende de la utilidad y función que se le va a dar. Si es para un uso logístico empresarial, hablamos de análisis más específicos para proyectos a gran escala, no habría duda en seleccionar ArcGIS por el nivel de procesamiento que requiere, por ejemplo. Pero si hablamos de utilizarlo para elaboración de mapas, con fines estudiantiles, prácticas, proyectos pequeños, basta con QGIS. QGIS tiene muchísimas herramientas. La interfaz de QGIS es muy intuitiva. En cambio, el software de ArcGIS requiere incluso contar con un hardware de soporte mucho mejor que el de QGIS. Y un ejemplo de ello, es el proceso de teledetección. Si ya han intentado realizar teledetección en ambos software, claro que no es la especialidad propia de ninguno de los dos, pero podemos hacer trabajos de teledetección aquí también, tanto en ArcGIS como en QGIS. Si lo han intentado hacer en QGIS, habrán notado que el procesamiento es bastante lento a comparación de ArcGIS. Así como en ese sentido tenemos tanto en el geoprocesamiento, tanto en la vectorización, que los procesos, mientras yo use datos más densos en QGIS, los procesos se hacen bastante lentos en comparación a ArcGIS, donde voy a obtener una mayor productividad. Ahora bien, muestro aquí un gráfico en búsquedas acerca de ArcGIS y QGIS. Hemos notado que en los últimos años las búsquedas de ArcGIS han sido superiores, bastante superiores, y particularmente en la pandemia dada en este año, las búsquedas, en cuarentena, al contar con el tiempo debido por el Estado en el que nos encontramos, las búsquedas de ArcGIS se dispararon bastante. En sentido también porque ArcGIS requiere más tiempo de estudio para poder usar el software de una forma más óptima. También tenemos un comparativo por región, que corresponde, al uso que le damos al software. Básicamente son datos de búsqueda, ¿sí? Son datos de búsqueda del software que vemos. ArcGIS tiene una mayor acogida en la mayoría de países. Ahora bien, en los últimos años la búsqueda y el uso del software de QGIS se ha intensificado bastante, y una de las razones principales es debido a la licencia. ¿Sí? Es una de las razones principales. Otra de las razones es debido a su sencillez en cuanto a su interfaz de uso. Si ustedes ya lo han probado, habrán visto que es muy intuitivo. El idioma, la traducción ayuda bastante también, pero de todas formas el software es bastante intuitivo para realizar nuestros proyectos. Y vuelvo a hacer la recomendación: si estamos iniciando en GIS y requerimos un software no tan complejo, pero que nos brinde todos los beneficios adecuados para realizar un buen análisis, QGIS es una gran opción. Si requerimos hacer análisis mucho más profundos con datos muy densos, la opción correcta sería ArcGIS. Va a depender mucho del tipo de trabajo que realicemos. Vamos a pasar a la siguiente ventana, la interfaz de QGIS. Hemos hablado ya un poco de SIG, hemos hablado acerca de los tipos de SIG, tipos de datos, componentes. Hemos hecho una pequeña comparación con ArcGIS. Solamente estamos tocando los temas de forma introductoria. Y ahora vamos a ver la interfaz de QGIS. Tenemos la barra de títulos en la parte superior. Título del proyecto, título del programa, botones estándar hacia la derecha. ¿Sí? Tenemos la barra de menús, menú proyecto, edición, ver, capa, configuración.
tenemos aquí las barras de herramientas. Tenemos nuestro navegador y capas, las paletas acoplables de QGIS. El navegador, que si hemos utilizado ya ArcGIS, veremos que es un homólogo de nuestro catálogo free, ¿no? De nuestro catálogo. También tenemos las capas. Aquí las capas donde vamos a visualizar las capas o los datos de trabajo, los datos espaciales que traigamos a nuestra interfaz. Tenemos la barra de estado donde tenemos información de coordenada, la escala, el amplificador, la rotación, sistema de coordenadas y nuestra interfaz de trabajo. Sí, nuestra interfaz está aquí. Elementos bastante sencillos de identificar en la interfaz. Ahora bien, ya tengo mi interfaz, ya tengo la interfaz de trabajo. En breve vamos a hacer la descarga. He estado viendo algunos comentarios en los grupos de dónde realizar la descarga, qué versión instalar, cómo realizo la instalación. Es bastante sencillo en sí. Vamos a realizar la descarga en la parte práctica. Y una vez que realicemos la descarga, vamos a poder ver esta ventana. Y para poder iniciar un trabajo con datos, pues necesito datos. Como hace un momento les comenté, ya se brindó una carpeta con la data que vamos a utilizar en estas 3 sesiones. Pero también tenemos diferentes fuentes de datos. Tengo al SIGRID, es el sistema de información para la gestión de riesgos de desastres aquí en Perú. Tengo el MTC del INPE de Brasil. Tengo GeoCatMin, información para todo lo referente a catastro minero, información geológica también. GeoCatMin en Perú. Tengo la descarga de información espacial del MET. Sí, información del MET, que básicamente son las cartas nacional del Instituto Geográfico Nacional de Perú. Tengo información de imágenes satelitales a nivel mundial del GLCF, que es el Land Cover. Hablamos de esto. GLCF, Land Cover. Puedo descargar imágenes Landsat para teledetección. Tengo también información del INGEMET, sector de energía sin minas en Perú. Información mundial acerca del índice de radiación. SolarGIS, información mundial acerca, de suelos por la FAO. Son algunas de las fuentes de información. Hay muchísimas fuentes más. Depende del país que nos encontremos, depende de la región de donde queramos descargar información. La puedo descargar de municipios también. Tengo información mundial libre también. En ArcGIS, no en QGIS, en ArcGIS tengo una opción de descarga online de datos, un buscador de datos que también puedo utilizar para la descarga de información. Los datos que yo aperture en QGIS los puedo aperturar en ArcGIS y viceversa, son datos de tipo SIG. Por lo general estos datos están en formato shapefile. Si es un vector, formato shapefile. Y si es un raster, lo pueden encontrar en TIFF. Lo pueden encontrar en PNG, en JPG. Ok, hasta aquí va a llegar nuestra pequeña introducción del día de hoy. Hemos hablado acerca de un GIS, Sistema de Información Geográfica, qué es, en qué consiste y para qué sirve. Recuerden, nos sirve para la toma de decisiones. ¿Sí? Toma de decisiones a través de la integración de datos espaciales. Hemos visto acerca de los componentes de un GIS. Me sería muy interesante conocer cuál es su opinión, la opinión de ustedes. ¿Cuál de estos 4 componentes creen que sea el más importante? Sí, por definición, la definición nos menciona que el recurso humano es uno de los más importantes, pero por ejemplo para mí lo es el proceso. ¿Sí? Y también he recibido algunas sugerencias para otras personas, otras opiniones
los datos, por ejemplo. Me sería bastante interesante, lo pueden poner en los comentarios, para ustedes cuál es el componente de un SIG donde radica la importancia, el más importante. Hemos hablado de los tipos SIG, tanto raster como vectorial. Hemos hablado de QGIS y de esta pequeña competencia que existe entre los dos software más populares. Por decirlo así, tengo el software de ArcGIS por un lado, el software de QGIS, ambos con funcionalidades parecidas, pero obviamente el soporte es diferente. ArcGIS cuenta con un soporte y un trasfondo bastante amplio. Hemos visto la interfaz de ArcGIS también, una descripción de partes y algunas fuentes de descarga espacial, ¿sí? Donde pueden descargar ciertos datos. Recomendación para la descarga de datos: buscar en el Instituto Geográfico Nacional de su país. Aquí en Perú tenemos el IGN y podemos partir de ahí. También pueden buscar con el acrónimo o el nombre de GeoServidor y en algunos ministerios también. Por ejemplo, aquí en Perú, en el Ministerio de Energías y Minas, en el Ministerio del Ambiente, tienen geoservidores propios. De acuerdo a su país, pueden hacer las búsquedas tanto en su Instituto Geográfico Nacional como en los ministerios, como en sus municipios acerca de la descarga de información. Esto para cada país. Y si deseamos realizar la descarga de información a nivel mundial, tenemos páginas como SolarGIS, FAO, que selecciona información de todo el mundo. Información satelital también en INPE y en el landcover.org. Hasta este punto vamos a llegar en esta pequeña introducción, simplemente dando datos precisos por ser esta nuestra primera sesión. Ahora vamos a ver cómo descargar el software y cómo realizar la instalación por las preguntas que he visto del grupo. Vamos a ver ello primero. También les voy a compartir aquí, bueno, ustedes ya lo tienen, es el link de la data de curso, donde van a poder encontrar todos estos archivos. Áreas naturales del Perú, cuencas, vías, es información nacional, información del Perú. Geología, centros de salud, centros educativos, centros poblados, uso mayor de suelos. Es la información con la cual vamos a trabajar en estas sesiones. El día de hoy no vamos a usar mucho la data, quizás yo lo use para un ejemplo dentro de unos minutos, algo bastante simple, pero para la próxima sesión del día martes vamos a trabajar geoprocesamiento. Sí o sí requerimos contar con data. Sí, así que si no me equivoco, debe pesar alrededor de 500-800 megas. Recomiendo que lo puedan descargar con tiempo. Ok, vamos a realizar la descarga del software. Pueden escribir en el navegador QGIS descargar. Y tengo aquí download.qgis.org. Lo puedo descargar directamente desde aquí, desde la plataforma oficial. Lo puedo descargar con el instalador de OSGeo, que es la fundación creadora de QGIS, o lo puedo descargar simplemente el instalador propio de QGIS. O sea, tengo un instalador automatizado que igual me va a instalar QGIS, o puedo descargar el instalador específico. Para la descarga, lo más importante, obviamente, el tipo de sistema operativo que se maneja, 32 bits o 64 bits. Si no tienen este dato en equipo, le pueden dar clic derecho, propiedades, y lo tenemos aquí. Sistema procesador, por ejemplo en mi caso Intel Core i7, CPU, memoria instalada, tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits, procesador x64. Si tengo un sistema operativo de 64 bits, entonces
voy a descargar la versión para 64 bits. La descarga ya ha empezado a realizarse. Va a demorar de acuerdo a la red de internet que tengan. Una vez que se realice esta descarga, bueno, yo ya tengo el instalador, así que yo cancelo. Una vez que se realice la descarga, lo van a poder ver desde su carpeta de descargas. Y desde ahí vamos a ejecutar el instalador. Nos dirigimos a nuestra carpeta de descargas. Tenemos el instalador, vamos a ejecutar como administrador para hacer una instalación. El instalador es en la versión 3.14.16p. Siguiente, acepto. El directorio de destino de preferencia que sea en el C. Vamos a darle siguiente, instalo. Y aquí esperamos la instalación del software, que no debe demorar mucho, ¿sí? Porque es un software ligero. Esta descarga no va a demorar tanto. Mientras finaliza la descarga, aprovecho para comentarles que la próxima semana vemos el tema de geoprocesamiento. La que sigue vemos presentación de un mapa. Cómo presentar un mapa con las funcionalidades que nos da QGIS. Hacer una composición de mapa se define en QGIS. Cómo exporto, cómo la diseño, cómo inserto los atributos de un mapa cartográfico. Lo vemos en la tercera sesión. Luego de ello, la consultora Bluescore está por anunciar un nuevo curso de Sistemas de Información Geográfica con QGIS. La información aún se estaría dando la próxima semana, pero les puedo ir adelantando que es un curso bastante amplio, desde el nivel básico al nivel avanzado del software. Son de 4 sesiones por nivel, hablamos de 12 sesiones en total, a brindarse 2 veces por semana. Aún la información de costos, el temario detallado, el brochure, todo ello se estará publicando a partir de la próxima semana aún. Sí, esto referente a ese nuevo curso, es un curso de pago, ello sí, que se va a dar el 27 de octubre. Si la fecha ya está definida, es el 27 de octubre, pero aún los datos del curso como el costo, el temario y todo lo demás está por definirse. La próxima semana nos dan la información y se está publicando en los grupos respectivos. Veo que la instalación ya está por finalizar. Como vemos, no demora mucho el detalle de la instalación. La descarga sí les puede demorar un poco. ¿Sí? Son alrededor de 500 megas, si no me equivoco, del instalador, así que va a depender mucho de la red. Pero la instalación no les debería demorar tanto. La instalación no pasa de los 5 minutos.
Ok, aquí ya tengo la ventana de término. Le voy a dar terminar. Y ahora lo voy a aperturar. Para aperturarlo simplemente lo puedo buscar en el navegador. ¿Sí? Y aquí le voy a dar comencemos. Si ustedes tenían una versión anterior a esta, al instalar esta nueva versión, los complementos y algunas funcionalidades personalizadas, porque puedo personalizar el entorno de QGIS, se van a mantener. Si en esa parte no tengan temor de que la personalización hecha en versiones anteriores se va a perder. Aquí tengo la ventana de inicio, puedo empezar con un nuevo proyecto. Mi navegador, lo habíamos visto en la diapositiva, tengo las capas también. Vamos a hacer algo simple, trabajar con la data. En mi caso, yo tengo la data de QGIS en mi carpeta data, ustedes lo tienen en el Drive. Es la misma data que ven aquí. Sí, es la misma data. Si es una data que vamos a usar constantemente, yo lo puedo añadir como favorito, cosa que me aparece aquí. Y desde aquí puedo traer los datos que voy a utilizar. Por ejemplo, tengo límites departamentales. Es data de Perú. Puedo jalarlo directamente aquí. Le puedo dar clic derecho, añadir capa al proyecto también. Sí, es bastante intuitivo el uso. Puedo activar, puedo desactivar la visualización. Aquí tengo la capa, las propiedades de la capa, la simbología. Ahora, vamos a ahondar un poco en el tema de las propiedades. Tengo las propiedades en cuanto a su información, el nombre, el almacenamiento, los comentarios, qué tipo de dato es, y el SRC, Sistema de Referencia de Coordenadas. Todo ello lo puedo ver desde su información. También algo importante, la fuente, la simbología. Como ustedes pueden ver, aquí tengo un color. Puedo hacer este cambio directamente en color aquí o en aspecto de relleno sencillo. Tanto el color de relleno o le puedo quitar el relleno también en estilo sin relleno. Un color de marca que se refiere al contorno. Podemos ponerle un contorno de 2 puntos, línea sólida. Acepto y voy cambiando aquí la simbología. Así como tengo departamentos, también tengo provincias. Puedo darle clic derecho, añadir capa al proyecto, puedo jalarlo directamente. Y aquí tengo provincias, departamento para que no se opaque, lo puedo poner encima. Provincias por departamento. Puedo quitarle el contorno a las provincias, seleccionando relleno. Perdón, le voy a quitar el relleno. Estilo de relleno le puedo poner sin relleno, solamente me quedo con el color de contorno, que es negro, ¿no? Entonces tengo las provincias, tengo los departamentos. Estamos haciendo un trabajo bastante sencillo con con simbología. Ahora, aprendamos a identificar formas. Yo tengo departamento y tengo provincia. Vamos primero con departamento. Algunas opciones básicas que nos brinda el software con las herramientas que tenemos aquí. Identificar objetos espaciales. Aquí en el Perú nosotros podemos identificar, los que son del Perú, pues un mapa de departamentos. Conocemos el departamento de Lima, Ancash, pero si somos de otro país, tenemos un atributo quizás que no conozcamos, nos vamos a la herramienta identificar objetos espaciales y hago clic dentro del área del objeto que deseo identificar para conocer los atributos. Estos atributos son parte de su tabla de atributos, de su campo de valor. ¿A qué me refiero con el campo de valor? La tabla de atributos. Le voy a dar departamento
clic derecho, abrir tabla de atributos. Tengo los atributos de este dato espacial, de este shape tengo los atributos. En este caso, al tratarse de un objeto de tipo polígono, aquí tengo formas cerradas, vamos a ampliar un poco aquí para poder verlo de esta manera. Vemos que cada fila se compone de un polígono. Cada polígono tiene campos, como el campo de departamento, capital de departamento, código de región, nombre de campos, etc. Diversos campos de identificación. Los puedo identificar de esta manera o los puedo identificar mediante mi identificador aquí, seleccionando cada uno de ellos para conocer. Y de acuerdo a la información que trae en su tabla de atributos, por ejemplo, el dpt-nom se refiere al nombre del departamento Loreto. cdp-nom tengo al nombre referente a la capital del departamento, código de región y el campo. La información que trae un shape va a depender de la fuente. Además, nosotros podemos crear nuestros propios campos e insertar información. Por ejemplo, yo puedo insertar una información sobre la población, sobre el PBI de cada uno de los departamentos y mostrarlo aquí en el mapa. Al igual que tengo departamentos, voy a cerrar el panel, un clic afuera, activo provincias y también puedo ver por provincias. Deseo conocer alguna provincia en específico, por ejemplo, la provincia más al norte. Selecciono provincias y selecciono la provincia que deseo identificar. La provincia más al norte, en el caso peruano, tenemos la provincia de Tumbes. Perdón, la provincia de Zarumilla. Luego tenemos provincia del sur, la provincia de Tacna. La fuente es el INEI. Lo podemos ver de esta forma. Estamos viendo un manejo de datos bastante simple. Tengo departamento, tengo provincias. Bien, hasta ahora solamente estoy insertando datos de tipo polígono, shape de tipo polígono. Puedo insertar otro tipo de shape. Por ejemplo, tengo la información de hidrografía. Interesante dentro de hidrografía, ríos. Tengo la información de ríos. Lo ideal es que tenga una simbología adecuada. Adecuado a ríos, por ejemplo, un estándar de este color. Y lo vamos a ver solamente por departamentos. Cada departamento, si deseo distinguir un poco mejor los departamentos, la anchura de la marca puede ser un poco mayor. Podemos trabajar con 1, que es bastante amplio. Tengo los departamentos, tengo los ríos. Simplemente estoy aperturando datos. Estamos aperturando datos. Estos datos ya están en el link que se ha brindado. Otro tipo de datos, tenemos líneas, tenemos polígonos, también tenemos puntos. Por ejemplo, tengo centros de salud. Vamos a insertar, bueno, tengo centros de salud de Lima. Puedo jalar aquí y vemos aquí los centros de salud de Lima. ¿Sí? Si quiero ver la información de su tabla de atributos, clic derecho, abro la tabla de atributos. Y aquí tengo la información, los nombres, bueno, son tipos de establecimientos de salud, algunos son establecimientos de salud propiamente dichos, otros son hospitales, por tipología, ¿cierto? Tengo hospitales, tengo puestos de salud o postas, hospitales o clínicas de atención, pero solamente en el departamento de Lima, solamente en el departamento de Lima. Y estos son los tipos de información que podemos ver. Hay muchos más, solamente estamos aperturando los datos por ser esta la primera sesión. Puedo hacer cálculos de distancia, por ejemplo, mediante medir línea. Tengo también las opciones de medir áreas, medir
ángulos, algunas opciones, pero vamos a esperar a que todos tengan ya descargada esta versión para poder trabajar. Se recomienda que sea la misma versión que vamos a ver en clase. Como ustedes ven, no es complicado la descarga ni la instalación, es bastante simple, pero se recomienda que sea la misma versión. Si ustedes tienen ya personalizado su entorno o tienen favoritos guardados, se va a rescatar al momento de actualizar. En esa parte no tengan inconvenientes. Entonces vamos a quedarnos con departamentos y ríos en mi caso. También puedo ver las propiedades de mi shape aquí. Tengo la opción de etiquetas y si quiero conocer los nombres de los departamentos, podemos escoger Sign Labels, el nombre de departamentos, puedo ir aplicando y vemos que los nombres aparecen. Lo mismo puedo hacer con río, pero río sería mucho más denso poner todos los nombres. Y ya estoy obteniendo cierta información, cierta data espacial, por ejemplo, en mi caso de Perú, información hidrográfica de Perú. Obviamente va a depender de los datos que tengamos. Yo tengo lagos también, aquí tengo lagos, tengo quebradas, los lagos también deben ir de acorde a una simbología adecuada. Por ejemplo aquí, ahí vemos que tenemos ciertos lagos establecidos aquí y no es nada complicado, ¿sí? No es nada complicado el uso del software, por lo contrario es demasiado intuitivo. Pueden hacer mucho avance de forma bastante simple y nos ayuda bastante el tema del idioma también. Vamos a adicionar, por ejemplo, curvas de nivel. Y aquí tengo las curvas de nivel del país en conjunto, ¿sí? Ahora, de igual forma, puedo establecer un formato personalizado. En cuanto a colores, tengo paletas, selectores, tengo muestras de color que también puedo tomar. El color adecuado que convenga, ¿sí? En el caso de las curvas de nivel voy a seleccionar un color adecuado para ello y ya tenemos aquí, podemos establecer algunos criterios en cuanto a ríos y curvas. Ok, ahora bien, puedo hacer etiquetas, puedo añadir otro tipo de información también. Tengo vías, por ejemplo, red departamental. Y aquí tengo las vías y puedo añadirle la simbología adecuada. Estamos simplemente añadiendo datos. ¿Qué vamos a hacer en la próxima sesión? Yo solo deseo la información de Lima o solamente la información de Ica, tanto de ríos, tanto de curvas, tanto de vías. Hago un corte, ¿sí? Hacemos un corte. Este corte también es denominado como clip en otro software. Aquí lo vamos a ver con el tema de corte o máscara. Ya lo vamos a ver en la siguiente sesión de geoprocesamiento para el próximo martes. Vamos a llegar hasta aquí simplemente con datos precisos acerca de sistemas de información geográfica, el entorno de QGIS y cómo añadir datos. Un poco de datos y simbología, que es lo que estamos viendo hoy, algo bastante simple en la práctica, pero vamos a ir profundizando en las siguientes sesiones. Tenemos 2 sesiones más donde estamos viendo cuestiones prácticas para poder empezar con el software. Por último, el guardado. Vamos a hacer el guardado del producto que tenemos. Ojo, no estamos haciendo un mapa todavía, solamente hemos aperturado datos espaciales y vamos a guardar el archivo QGZ. En mi caso lo guardo como clase maestra 01. Ok, y ya vemos que se actualiza aquí. Ahora, algunas recomendaciones. La instalación, la descarga e instalación del programa, que lo debemos de tener para la próxima sesión. Trabajar con la misma versión para no tener ningún desfase.
La descarga de los datos espaciales, necesitamos los datos. Ahora, puedes descargar datos de su localidad, de su provincia, región o país. Si se sienten más cómodos y pueden aplicar los mismos procesos que vamos a desarrollar en las siguientes sesiones. Cualquier duda, consulta o sugerencia, tanto en el grupo de WhatsApp, tanto en los comentarios, YouTube, en el chat en directo, vamos a estar pendientes de ello. La clase queda grabada para que puedan hacer el repaso respectivo y en las próximas sesiones vamos a profundizar un poco más. Las sesiones, como ustedes pueden ver, son de entre 45 a 60, 70 minutos porque son pequeñas clases maestras. En cuanto al curso que se va a aperturar el 27 de octubre, la información, como les comenté, se va a implementar para la próxima clase. Son 2 días de inscripción del curso por el tema de las vacantes. Y es un curso en el que se va a ver desde el nivel básico del software hasta el nivel avanzado. Son 12 sesiones de 3 horas por sesión. Es un curso bastante amplio. Más detalle ya se los darán en la siguiente sesión, luego de la siguiente sesión en los grupos de WhatsApp respectivo. Pero nosotros vamos a continuar con estas sesiones. Sin más, me despido. Muchas gracias por la atención brindada y nos vemos el próximo martes.